La dulzaina ha pasado a ser en poco tiempo de un instrumento un poco denostado, popular, entre comillas, a ser un instrumento importante dentro del panorama musical español. ¿A qué cree que se ha debido esa evolución y si se puede hacer una pequeña historia de los últimos años? Bueno, la historia de los últimos años es un poco la historia de la decadencia también del instrumento después de la guerra. El mantenimiento del instrumento y la recuperación ha sido gracias quizá a su gran sonoridad, ¿no? Y a que es un instrumento que se puede utilizar solo, como instrumento solista. Entonces es muy fácil el movimiento entre los dulzaineros hacia los pueblos y bueno, ha seguido cumpliendo esa labor que tuvo siempre. Y precisamente por lo barato que es contratar un dulzainero y que puede desarrollar todo el repertorio necesario para un día de fiesta, pues el instrumento pervive. En este momento hablar de Lorenzo Sancho es inevitable al hablar de dulzaina, puesto que usted está entre las personas que han contribuido a que el instrumento, a que la dulzaina esté en el lugar importante que ocupa. ¿En qué momento empieza usted a interesarse por la dulzaina y en qué sentido? ¿Primero como intérprete y luego como constructor? Sí, primero me interesé como intérprete porque veía la carestía de intérpretes que había, vamos, la escasez, ¿no? Y entonces que todos eran ya bastante mayores y habían abandonado el uso del instrumento. Entonces en Carbonero había dos dulzaineros muy antiguos, uno del siglo XIX, que data del XVIII, que creo que usted tiene una de las dulzainas que pertenecía a él, y otro que tocaba una dulzaina a izquierdas, con afinación en la 440, no como las normales que están en la 465. Entonces este dulzainero me vendió su dulzaina y yo empecé a tocar para los grupos de paloteos, de grupos de danzas de Carbonero, a recuperar un poco aquel espacio que estaba vacante, ¿no? Y entonces mucha gente al verme, aquello fue en el año 68, al verme pues una persona a lo mejor tan joven, ¿no? Pues, me decía, bueno, qué interesante la dulzaina y tal, ¿por qué no me la vendes? Y entonces anoté el número de personas que querían comprarme la dulzaina y dije, podría ser interesante iniciar la fabricación, ¿no? Sí. Y ese fue el motivo, pero yo primero fui dulzainero. Y toqué muchos años en Carbonero la dulzaina hasta que pude organizar unas escuelas y bueno, y a la gente ahora ya pues es autónoma, claro. Haciendo un pequeño inciso, este tema del 440 que ha dicho para las personas que a lo mejor no conozcan la terminología que se utiliza mucho en la música, ¿qué significa el 440, el 465, el 430? Bueno, es el número de vibraciones que conforman la afinación musical. Entonces, el 440 es una afinación de compromiso que se revisó a principios de siglo y después, en los años 50, parece que se impuso el diapasón 440, que podía ser el diapasón francés, ¿no? Pero en España el diapasón es más alto, por una parte, en los instrumentos altos, y más bajo en otros. Puede ser 465, 465 vibraciones o 415. Entonces ahí va habiendo medio tono de diferencia. Por eso la dulzaina es un instrumento que está llaman en fa sostenido, falsamente, porque es un fa, pero en 465, claro. Y además he comprobado con el resto de instrumentos de casi toda la península que mantienen la afinación 465. Por ejemplo, el chistu vasco, los pitos de 3 agujeros, muchas gaitas, muchos punteros, bueno, prácticamente todos, pero curiosamente la primera dulzaina que yo toqué fue en 440. Y Agapito Marazuela, cuando acudí a él para probar los primeros instrumentos que yo naturalmente construí en 440 copiando el que utilizaba, pues me dijo que no, que esos no eran los instrumentos castellanos, que los instrumentos castellanos estaban más altos, etc. Y entonces me hizo entender que efectivamente la afinación corresponde más a un diapasón pues eso, más elevado y más acorde con quizá el bullicio que tienen que llevar estos instrumentos, ¿no? Es decir, que eso se percibe. Se percibe perfectamente, sí. Y además coincide con la espontaneidad de la voz femenina. Cuando empiezan a cantar, pues no cantan en 440, generalmente cantan en 465 o un diapasón cercano. Es más cercano, más natural, es una afinación más natural para nosotros. ¿Y qué recuerdo tiene de Agapito Marazuela y en qué le ayuda en esos primeros pasos hacia la construcción de la dulzaina ideal? Hombre, él
Me enseña muchas cosas, aunque no me enseñó a tocar, porque yo nunca he sabido tocar, claro, los que han sabido tocar han sido otros maestros, ¿no? Pero él me enseñó, pues efectivamente, a comparar los instrumentos, a saber cuál era el verdadero sonido, cuál era el malo, y sobre todo en los tiempos de sonido también, ya más metidos en la música, cuáles eran los ritmos, cuáles eran las melodías, cómo eran melismáticas y cuáles eran las afinaciones también, que no eran perfectas, como la que desgraciadamente por una parte se está utilizando ahora. La afinación temperada pues no corresponde a los instrumentos que estamos tocando, aunque se están haciendo con afinación temperada, no solo la dulzaina, sino las gaitas y prácticamente todos los instrumentos en España. ¿Y cómo comienza su taller? Es decir, ¿por dónde empieza? ¿Cuáles son las primeras herramientas que tiene que comprar, que tiene que adquirir? Bueno, las primeras herramientas se fabrican, ¿no? Porque no había nada. Entonces, el primer elemento que fabriqué fue un escariador de doble corte, una típica espada, con una traza de rama de hipérbola. Para entendernos, para hacer el agujero para terminar los diversos orificios que tiene que llevar interiormente. El acabado es un escariador de hipérbola, una hipérbola en espada. Y esa fue la primera herramienta que construí, y después, ayudado por unos talleres auxiliares, ahí taladrábamos los tubos, y de esos tubos ya se fueron taladrando las afinaciones aproximadas de los orificios, que nunca he llegado a saber exactamente cuál tiene que ser su posición idónea, porque todo depende de muchos factores, ¿no? Y bueno, pues esa fue la primera forma de construir, fue sobre madera de ébano, que compré en la guitarrería de Contreras en Madrid, en una casa muy antigua que tenía en la calle Mayor, y allí tenía ébano de la India, que acaba de traer unos rollos, y me fui con el coche a comprar 2 rollos de ébano, ¿no? ¿Es difícil conseguir la madera hoy día? No, hoy día no es difícil, pero se está poniendo difícil porque hay mucha escasez y hay muchas fábricas de instrumentos que utilizan la madera de granadillo, sobre todo. La de ébano no se usa para... ¿Y por qué eligió el ébano para los primeros instrumentos? Solo había en España ébano, porque en España la madera que se traía era para guitarras. Entonces las guitarras utilizan ébano, no utilizan granadillo, porque es una madera, el ébano es más ligero, es más fino de poro y es tiene menos tensiones, ¿no? Entonces, para instrumentos de cuerda o pianos va mucho mejor, es más adecuada, sí. El granadillo es una madera más densa, con más tensiones, y al no admitir saliva y agua, pues es más adecuada para instrumentos de viento. Entonces, en España los primeros instrumentos, las primeras dulzainas que se construían de granadillo no eran naturalmente españolas, sino francesas. Eran construidas en talleres franceses de 1900, el taller de Martin, algunos, y venían a España sin taladrar. Venían los tubos con las llaves, con unos agujeros iniciados. Entonces aquí los constructores terminaban de agrandar esos orificios y afinaban, digamos, la dulzaina para los clientes que tenían, ¿no? El primero que usó la madera de ébano en España fue Victorino Arroyo, apodado El Pollo, porque ese sí fue el primero que construyó dulzainas, creo, enteramente en España, con las llaves de alpaca y la madera de ébano. Pero las dulzainas anteriores a las del Pollo son de granadillo, construidas en Francia, o de boj, también construidas en Francia, probablemente, claro. ¿Y qué tradición hereda usted de esos constructores? Es decir, ¿cómo puede llegar a ellos para preguntarles, para saber un poco cómo habían hasta ahora construido ellos, y a partir de ese momento crear su propia personalidad, ¿no? Bueno, no hay comunicación, porque los constructores no existen ya. Con el único que pude contactar fue con don Ramón Adrián, que fue un constructor palentino de Baltanás, y no sé por qué rara circunstancia estuve en su casa 2 días antes de su fallecimiento. Luego yo un día estaba en el conservatorio en Madrid y alguien que no sé quién es me dijo que había muerto don Ramón Adrián. Digo, me quedé un poco sorprendido. Y entonces, bueno, las grabaciones que hice, las fotos y todo ese material se conserva, pero él tampoco me dijo gran cosa de cómo se construía, porque realmente se daban... Bueno, era como las gaitas, sonaban por casualidad, ¿no? No había una forma, un proceso constructivo en España de esos instrumentos, claro. Y Ramón Adrián, por lo menos para la gente que tiene o que conoce el mundo de la dulzaina, pues
tiene un tipo de dulzaina casi mítica, ¿no? Porque solamente hizo 7 u 8 ejemplares que andan por ahí repartidos. Sí. ¿Qué tipo de dulzaina era ese y qué tenía de particular? Él hizo 12 ejemplares completos 12. Y uno que está sin poner llaves, que creo que lo tienen sus hijas. Entonces, esa dulzaina tenía como particularidad que era un instrumento afinado en 440, es decir, ya había buscado la afinación temperada, la afinación actualizada, ¿no? Y además tenía como característica el sistema Bowen de llaves, de los clarinetes. Eran llaves de clarinete de, no sé, no me acuerdo exactamente de qué fábrica francesa, pero está localizado el fabricante francés que hacía esas llaves. Por el tipo de alpaca y la formología de las llaves, la morfología de las llaves, pues se puede saber el fabricante, por la forma. Y él acopló ese sistema a la dulzaina, pero claro, como la dulzaina es un tubo cónico y el clarinete es un tubo cilíndrico, no había un funcionamiento correcto, entonces había notas dobles y notas que no funcionaban. Pero bueno, fue un gran avance el que hizo con la dulzaina, Ramón. ¿En qué momento se empieza a fabricar con instrumentos modernos o con herramientas modernas? Es decir, ¿cuándo desaparece a lo mejor el torno de pedal o todavía usted ha conocido dulzainas fabricadas con esos sistemas antiguos que funcionaban por casualidad, como dice? Hombre, bueno, la verdad es que los instrumentos de música en España no son tan populares como la gente cree, en el sentido de construidos por gente inexperta, sino todo lo contrario. Ha habido unos muy buenos constructores. En Madrid, por ejemplo, en el siglo XIX eran catedráticos de oboe del conservatorio, generalmente gente muy culta los que construían, ¿no? También había fábrica de dulzainas en Tui, en Pontevedra, relacionada con las gaitas. Había fábrica de bajones buenísimos en Cádiz. Y era gente muy, muy experta, ¿no? Venía de la tradición española de construcción de bajones y chirimías, y no es cierto que sean instrumentos tan populares como la gente piensa. Entonces los sistemas de construcción eran ya muy modernos. Ese tipo de instrumento perfecto se construía con instrumentos, o sea, con instrumentos hidráulicos y con instrumentos movidos por fuerza animal, pero perdón. Pero luego había otros instrumentos construidos quizá por silleteros ambulantes que eran más imperfectos, pero se nota perfectamente cuáles son unos y cuáles son otros. Abundan más los perfectos. Es decir, que la idea de la dulzaina antigua, con pocas posibilidades, etcétera, solo está en los instrumentos concretos que hoy aparecen de pronto en un pueblo y que eran tocados por aquel dulzainero que no sabía y no tenía posibilidades de adquirir uno relativamente bueno, ¿no? Bueno, el añadido de las llaves a la dulzaina no quiere decir que se extiende un poco las posibilidades del tubo y también las posibilidades sonoras, claro, la posibilidad de hacer semitonos, pero eso no quiere decir que se amplíe la tesitura musical. En general, los instrumentos antiguos correctamente tocados tenían las mismas posibilidades. Lo que pasa es que con más dificultad. Las llaves en los instrumentos lo único que hacen es facilitar al ejecutante un determinado número de posiciones, pero no llevan a crear una música nueva para esos instrumentos. Es decir, con aquellos instrumentos imperfectos la gente interpretaba bien con las imperfecciones que tenían los instrumentos, que por otra parte parece que ahora se está descubriendo que no eran tales imperfecciones, sino que eran inherentes a la propia música que se usaba, ¿no? Porque los tonos no eran perfectos y se usaban unas escalas musicales que hoy, desgraciadamente, por la proliferación tan tremenda que ha tenido la escala temperada, pues se ha perdido, ¿no? Pero respondían perfectamente a las necesidades tanto de música como de estructura musical de la época. Y los intérpretes, pues el que era bueno y sabía, tocaba bien, el que no sabía, pues tocaba mal, como siempre. Pero el instrumento funcionaba bien, en general. Hubo una evolución un poco rara de los instrumentos barrocos, que se utilizaban unas escalas con lo que llaman tranquillas o horquillas, ¿no? Y daban absolutamente la afinación y la escala completa con todas sus alteraciones, a una afinación más popular que dejó de usar esas tranquillas y se tocaba directamente. Aún se conservan en Asturias las gaitas de afinación cerrada o pechada o afinación abierta y distinguen esos dos tipos de tocar. En Castilla hay una siempre polémica con la dulzaina, que si se toca el do en la llave, el do en el agujero, por ahí van los tiros, ¿no? Porque uno tiene reminiscencias barrocas y otro tiene reminiscencias más de la música árabe, que solo utiliza
No, bueno, no árabe, sino de transmisión árabe, que solo utiliza los 7 agujeros y abre directamente y no utiliza ese sistema, por lo menos en la península. Terminando un poco el tema de las maderas que habíamos iniciado antes, ¿qué otras maderas, aparte del granadillo o el ébano, se utilizaban? ¿La encina, por ejemplo, era una Bueno, madera? la encina era adecuada para los instrumentos, entre comillas, de silletero, es decir, de esos tornos de pedal que aún no se han dejado de usar, porque, bueno, así, pero prácticamente en lugar de ser de pedal son de motor de lavadora, ¿no? y sin embargo, los instrumentos cultos siempre se usaba el boj como primera madera y el serval también como primera madera, eran los dos más importantes. Y luego cualquier rosácea, frutales, pues era una madera muy adecuada, pero claro, en España nunca se ha usado el ébano. En la España peninsular, en la España de ultramar sí se usaban maderas para construir dulzainas de todo tipo, maderas muy duras, ébanos, el ébano de carbonero cubano. En La Habana había una proliferación grande de estos instrumentos y hay en España instrumentos fabricados en La Habana de maderas de allí. Saben perfectamente el tipo de maderas que son, pero ahora no me acuerdo. Usted ha ido creando a lo largo del tiempo y de la relación con músicos y músicos que abandonaban la profesión o que ya eran muy mayores, etcétera, ha ido creando una excelente colección que hoy día yo creo que es única. ¿De qué época data, por ejemplo, la primera dulzaina que tenga, si es que está fechada o si sabe exactamente? Bueno, la que puedo seguir más de cerca la fecha es esta dulzaina de los dulzaineros de Carbonero, porque por los abuelos, pues puede llegar aproximadamente al siglo XVIII. Puede ser que haya alguna más antigua, pero no lo sé exactamente, porque los instrumentos se han hecho siempre más o menos igual. Se sabe que en Bernardos, que está al lado de Carbonero, por ejemplo, en el siglo XVII había una gran escuela de dulzaineros de donde irradiaban todos los músicos a la provincia por los archivos de la catedral, y luego se sabe que hay dulzaineros en Almazán en el siglo XV y seguramente más antiguos, no lo sé, pero claro, los instrumentos que sean de esa época o no es muy difícil de saberlo, claro. Porque se van haciendo iguales, ¿no? Se van haciendo iguales, se van copiando exactamente iguales. Aunque se copia es un tipo, sí, que es lo que se repite. Se copia un tipo prácticamente el mismo en toda la península, no hay variación, que corresponde a los ahora tan diferenciados instrumentos navarro o aragonés o valenciano o catalán o castellano o gallego. Es exactamente el mismo instrumento, con las mismas medidas y las mismas cotas, no varía nada, es el mismo. La música militar del siglo XIX, un poco influida por la del XVIII, de las grandes bandas turcas, etcétera, tiene una influencia en la música, en el repertorio e incluso en el oído que se va formando en el público, puesto que los militares les gusta mucho hacer audiciones al aire libre y la gente participa, etcétera. También se nota eso en los instrumentos, es decir, ¿hasta qué punto influye la música militar europea en la música popular española? Pues efectivamente la música militar tiene una influencia tremenda en la dulzaina. Yo en las composiciones musicales para dulzaina creo que no ha tenido tanta influencia, pero sí en el instrumento en sí, claro, porque desde Turquía, con las bandas de genízaros que utilizan ya sus instrumentos, que son en realidad chirimías sopraninos, como las que se usan en España en el siglo XVI, ¿no? Estos instrumentos con esa sonoridad tan tremenda, probablemente, no sé si influirían a lo mejor las ideas del Kaiser alemán, que manda crear un tipo de instrumento derivado del oboe, es decir, hay una recesión del oboe, es la dulzaina avanzando hacia adelante, ¿no? Y sin embargo, él manda que se hagan otra vez con grandes calibres internos para que la sonoridad aumente y se puedan usar en bandas militares. Y estos instrumentos llegaron a España en el siglo XIX y se conocen sobre todo en Palencia y en Ávila. Hay estos instrumentos que después, al pasar a manos de gente normal, que no eran militares, se han usado como dulzainas puras y duras, pero llevan un sistema de construcción de oboe. El sistema de llaves corresponde a la escala del oboe, que curiosamente mantiene el mismo sistema que la dulzaina en digitación, porque las dulzainas de Ramón Adrián no se digitaban así, se digitaban de otra manera. ¿Y se conservan este tipo de oboes alemanes? Sí, se conservan ejemplares, varios además, originales, sin
adulterar después los agujeros ni el calibre interno para darle más sonoridad, y hay otros que sí, efectivamente, les han adulterado los orificios, pero vamos, se sabe perfectamente cuáles eran las medidas originales, porque se conservan estos instrumentos tal cual se fabricaron. Probablemente en Francia se fabricaron. Y era un oboe. En Francia hay varios tipos de oboe de esta forma, y este es un oboe que se fabricó para Bismarck, para Alemania. ¿Y usted tiene alguno en su colección? Sí, afortunadamente tengo este tipo de instrumentos, sí, pero también hay en Burgos. Es un oboe muy corriente en Castilla, sí, porque como valía para tocarlo como dulzaina, se ha conservado, curiosamente, claro. Entonces, los tres tipos de instrumentos de los que nos nutrimos en Castilla, hasta que en los años 75 se vuelven a empezar la fabricación, pues son los instrumentos llamados de Ángel Velasco, que son instrumentos simples de 8 llaves, los instrumentos de Ramón Adrián, que son de 16 llaves con sistema de clarinete, y los instrumentos de Bismarck, que son con el sistema del oboe, también sistema oboe, pero con una digitación distinta. Esos son los tres tipos que hay, no hay más. ¿Y qué otro tipo de instrumentos tiene en su colección? Es decir, ¿le interesa todo? Hombre, todo lo que sea instrumentos de viento y de cuerda también. Ahora estoy haciendo unos prototipos de guitarras muy novedosos con, digamos, la frecuencia de salida de cada cuerda independiente. Es una cosa, se suena un poco así, pero bueno, es fácil, ¿no? Y estoy haciendo ese tipo de investigación, un poco a lo mejor movido por Agapito Marazuela, que también tocaba la guitarra. Era y por guitarrista, sí. un familiar que tenía yo que también era guitarrista y me enseñó este tipo de técnicas, ¿no? Y me interesa muchísimo la gaita como instrumento, y sobre todo la anterior al sistema abierto gallego, que es el sistema cerrado. Es muy interesante porque permite hacer toda la escala musical. Y luego el instrumento que me interesa de verdad es el pito, famoso de 3 agujeros. No el pito castellano, que es de 7 agujeros y deriva del flayolet europeo. Es un flayolet y al fin y al cabo es una flauta barroca y modificada la digitación, ¿no? Pero es un instrumento que no es de Castilla, sino que su origen es francés o austriaco. Aunque se usa aquí para ese tipo de actuaciones y de ensayo, como la dulzaina, porque se le pasó a la digitación de la dulzaina. Pero el verdaderamente interesante es el de 3 agujeros. Que es más antiguo y que además está prácticamente a lo largo y ancho de toda Europa, ¿no? Sí, ese se conserva perfectamente en todos los sitios, con muy pocas variaciones, porque como es un sistema de armónicos, pues en todos los sitios es igual. Puede tener afinación mayor, afinación menor, o ambas combinadas, como ocurre con el de Salamanca, ¿no? Que es muy interesante. El vasco, por ejemplo, es afinación temperada, más o menos temperada, porque cada vez que se van subiendo armónicos se van descompensando las octavas, entonces no son los mismos intervalos al principio que al final, aunque eso se está corrigiendo ahora con la modificación de calibres internos. También en las dulzainas está trabajando. Esta flauta de 3 agujeros de la que habla, ¿convive con la dulzaina en toda esta zona o se impone una a la otra? Ya no convive, pero ha convivido hasta no hace mucho tiempo. Hay testimonios en archivos, por ejemplo, en la Catedral de Segovia, de les llamaban tamboriteros, porque tocaban el tamboril y el pito. Entonces, en el corpus de la fiesta del Corpus la hacían siempre los tamboriteros. De un pueblo de Valseca, pues salió un pleito en la catedral de un tamboritero que discute con los mozos y estos les conchan el tambor. Es una palabra preciosa, es decir, se lo rompen, ¿no? Le rompen la membrana del tambor y ya no puede tocar. Entonces no puede tocar y hay un pleito, y por eso sabemos que ese instrumento se ha tocado. Bueno, aparte de que saquen más libros de cofradías también como instrumento que se utilizaba antes de la dulzaina, pero conviven los dos, yo creo que hasta el siglo XIX. Para terminar, para una persona que quiera empezar a tocar la dulzaina, ¿es un instrumento asequible en precio? ¿Qué puede costar una dulzaina hoy día de calidad para empezar a tocar un niño, por ejemplo? Bueno, ahora se están haciendo unos instrumentos llamados dulcimias, que son un poco la recuperación de la dulzaina de digitación cerrada, que permiten toda la escala musical, ¿no? Con alteraciones, y además permiten hacer la escala temperada y la escala anterior, que no guardaba ese temperamento, sino que los tonos eran más largos, ¿no? Este instrumento pues puede costar unos 100 euros
y luego desde ahí hay hasta 1.000 euros, por ejemplo, pero yo otros talleres ignoro los precios, seguramente habrá más baratos y más caros. Pero con ese instrumento se puede aprender perfectamente y tocar cualquier tipo de melodía sin ningún problema. Lorenzo Sancho, muchísimas gracias por su trabajo y por su presencia. Bueno, Joaquín, a usted muy amable. Gracias.